¿Listo? Entonces vamos a comenzar con este otro ejercicio que dice calcular la derivada de y la función f de x igual a 3x menos 6 veces raíz de x entre 5x cuadrada menos 2. Entonces les decía, podemos usar el teorema del cociente o bien reescribir esta como el producto de el numerador por el denominador, pero con potencia negativa. Entonces, estas dos expresiones que tenemos son equivalentes. Y si hacemos eso, pues podemos usar mejor en lugar del teorema del cociente, el teorema del producto de funciones, donde sabemos que se aplica de derecha a izquierda. Entonces, la primera expresión, como está a la izquierda, no se deriva, la multiplicamos por la derivada de la segunda, más, ahora derivamos a u, y a la expresión de la derecha la mantenemos tal cual aparece. Muy bien, entonces vamos a usar ese teorema. Entonces, f' de x, obtendríamos la primera expresión, que es 3x menos 6 raíz de x, por la derivada de la segunda. Muy bien. Y entonces, les había dicho que también podemos usar la regla de la cadena, que dice que tenemos que derivar desde lo más interno hasta lo más externo. Entonces, empezamos derivando al argumento de mi función, que en este caso es 5x cuadrada menos 2x. Su derivada sería 10x, porque sería 2 por 5, 10x simplemente. Y luego ya derivo a la expresión u a la n, que consiste en bajar su potencia y disminuirla un grado. Ya está. ¿Entendieron eso? ¿Me pueden decir, por favor, si lo entendieron, lo que hice? Entonces, la primera expresión la mantuve, no le hice ninguna modificación y estoy derivando a la segunda expresión. Muy bien. Perfecto. Estoy derivando a la segunda expresión. Pero ¿cómo la estoy derivando? Empezando de adentro hacia afuera. Muy bien. Entonces, la derivada de lo de adentro, que es 5x cuadrada menos 2, es 10x nada más, porque el 2 multiplica al 5, me queda 10, y x a la 2 menos 1 es simplemente x, muy bien, y la derivada de una constante es 0. Entonces solo queda 10x. Y luego ya derivo a la forma total de mi función, que tiene la forma u a la n, donde se baja el exponente y se disminuye una unidad. Entonces bajé el exponente que era menos 1 y lo disminuí una unidad. O sea, me va a quedar a la menos 2. Muy bien. Y ahora este resultado obtenido le sumo, le voy a sumar yo la derivada de la primera expresión, que esta es la primera expresión ahora. Entonces, ¿cuál sería su derivada? ¿Cuál sería la derivada de 3x? 3. ¿Y cuál es la derivada de menos 6 raíz de x? Pues podemos escribirla como menos 6 a la x, por x a la 1 medio. Entonces nos quedaría menos 6 bajo el 1 medio y lo debo de disminuir una unidad. Muy bien, ¿esto quién es? La derivada de la primera expresión. Perfecto. ¿Por quién tiene que ir multiplicada? Por la segunda expresión sin modificaciones. Entonces ya está. Muy bien, y lo único que tengo que hacer ya para terminar es simplificar todo. ¿Y qué es simplificar? No dejar exponentes negativos ni fraccionarios. Entonces vamos a trabajar con eso. Nos quedaría para esta expresión, como estoy multiplicando un factor positivo por otro positivo, por uno negativo y por otro positivo, entonces mi resultado tiene que ser negativo, porque más por más da más, por menos menos, por más sigue siendo menos. Muy bien. Y ya multiplico 10x por cada uno de los términos de la izquierda. Entonces me quedaría 30x cuadrada, porque x por x da x cuadrada, y menos 60 veces sería x a la 1 medio, que la raíz cuadrada de x se puede escribir como x a la 1 medio, por x a la 1, que es esta x que tengo aquí. Ya está.
Recuerden que los exponentes 1 no se suelen escribir. Yo lo estoy escribiendo solo para que ustedes ahorita me digan cómo se simplifica este producto de expresiones. Muy bien, ya está. Entonces, estos dos términos que obtuve los tengo que dividir entre 5x cuadrada menos 2 al cuadrado, porque menos 1 da menos 2. Y como no puedo dejar potencias negativas, entonces lo bajo al denominador. ¿Hasta ahí me han seguido? ¿Sí entendieron todo lo que hice hasta ese momento? Sí, sí, sí. A ver, ya estoy aquí viendo el chat. Ajá. Entonces dice que sí, muy bien, perfecto. Hasta ahí me van siguiendo. Después sería esta expresión simplificada sería más 3 y luego 6 por 1/2 es 3 también, pero ese 3 multiplica a x a la 1/2 menos 1 y x a la 1/2 menos 1 sería x a la menos 1/2 y como no puedo dejar potencias negativas, entonces lo bajo al denominador como x a la 1/2, pero solo divide a este segundo 3 porque este 3 no tenía nada que ver con el resto de la expresión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. Y todo esto va a estar dividido entre 5x cuadrada menos 2, solo a la potencia 1, pero las potencias 1 no suelen escribirse. Y para al final, para que yo pueda sumar la primera expresión con la segunda, entonces lo que hago es que deben de tener el mismo denominador. Entonces, ¿cómo le harían para que tengan el mismo denominador? ¿Cuál sería su denominador común? El más grande usualmente es. Entonces, en este caso, la expresión más grande es 5x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y aquí lo tengo solo a la potencia 1. Para que esté a la potencia 2, lo debo de multiplicar por el mismo. Pero al hacer esto, esta expresión ya se alteró. Para que no se altere, tengo que multiplicarlo por eso mismo también en el numerador. Porque esto que puse en rojo es un 1. Entonces, al multiplicar una expresión por un 1, la expresión no se altera. Y alguien puede decir, ¿por qué está haciendo esto? Pues porque lo que yo quiero es que solo tenga una expresión, una sola. Entonces, para tener una sola expresión, encontré un denominador común y ya lo escribo. El denominador único o común sería 5x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y ya hago las simplificaciones que tenga que hacer. Entonces, menos por 30x cuadrada me queda menos 30x cuadrada. Y menos por menos da más 60. ¿Y cuánto queda el producto de x a la 1/2 por x a la 1? Pues como tienen la misma base, escribo la base única que tienen y sumo los exponentes. 1/2 más un entero. Recordamos que un entero tiene 2 medios. Entonces, 2 medios más 1/2 nos quedan 3 medios. Muy bien. Y ahora hago el producto de esta expresión por cada uno de los términos de la derecha y luego de esta expresión por cada uno de los términos de la derecha. Muy bien. Entonces ya el 3 por 5x cuadrada me queda 15x cuadrada positivo. Y luego 3 por menos 2 da menos 6. Luego sería menos 15x cuadrada entre x a la 1/2. También se va a poder simplificar. Y por último, dejen ver, ajá, sería menos por menos da más. 3 por 2 son 6 y sobre x a la 1/2. Muy bien, ya vamos a seguir simplificando esto. Nos quedaría menos 30x cuadrada más 60 por x a la 3 medios. Luego sería más 15x cuadrada menos 6. Y luego sería menos 15. ¿Y qué pasa cuando se dividen expresiones que tienen la misma base, pero distintas potencias o distintos exponentes? Pues los exponentes se restan. Cuando, ya vimos,
que cuando las expresiones se multiplican, se suman los exponentes. Cuando las expresiones se dividen, entonces se van a restar los exponentes. Entonces, ¿cuánto nos quedaría aquí de resultado de dividir x cuadrada entre x a la 1 medio? Pues nos quedaría x a la 3 medios. ¿Por qué? Porque si un entero tiene 2 medios, 2 enteros tienen 4 medios. Si a 4 medios le quito un medio, me quedan 3 medios. Muy bien. Y ya por último, me quedaría el resultado 6 sobre x a la 1 medio. Muy bien. Y ya que tengo todo esto, ahora sí ya solo sumo términos semejantes. Entonces ya por último escribiría este 30x cuadrada con este 15x cuadrada, como el 30x cuadrada es negativo y el 15x cuadrada es positivo, entonces el resultado nos va a quedar negativo porque el número más grande es negativo. Y si a 30 le quito 15, me quedan 15x cuadrada. Muy bien, ahora los que tienen potencial a 3 medios son 60 menos 15. Ahora el 60 es más grande y es positivo, entonces el resultado tiene que ser positivo. Entonces, siempre que sumo términos semejantes con signos distintos, el resultado va a tener el signo del número más grande y siempre tengo que restarle al número más grande el número más chico. Entonces, 60 menos 15 me quedaría 45 x a la 3 medios, luego me quedaría más 6 sobre x a la 1 medio, y por último el menos 6, que no hay ninguna otra constante. Y entonces todo esto dividido entre mi denominador común, y ya nada más me hace falta recordar que dijimos que no podemos dejar exponentes negativos, pero tampoco fraccionarios, entonces los tenemos que escribir como una raíz, recordando que el denominador de mi exponente fraccionario, se convierte en el índice de mi raíz. Eso es lo importante que tenemos que recordar. O sea que este 2 y este otro 2 van a ser los índices de las raíces que voy a escribir ahora. Muy bien, entonces me quedaría menos 15x cuadrada más 45 veces la raíz cuadrada de x cúbica más 6 sobre la raíz de x menos 6, y todo eso sobre 5x cuadrada menos 2 al cuadrado. Y ya ese es el resultado de la derivada de nuestra función. Entonces pueden copiarlo si gustan. La grabación. Muy bien, entonces estamos diciendo que queremos calcular la derivada, por ejemplo, del seno de 2x. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a hacer en el proceso largo. Lo primero que tenemos que hacer es que, como es una raíz cuadrada, lo tenemos que escribir como un exponente fraccionario. Entonces, ahora sí, según lo que vimos, tenemos que derivar siempre de adentro hacia afuera. Entonces, la derivada de 2x es 2. Luego, la derivada del seno de u es el coseno con el mismo argumento. Recuerden eso. La derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, pero que tiene exactamente el mismo argumento. Muy bien. Y por último, ya derivo esta parte de mi función. Estaría derivando otra vez u a la n. Entonces, según lo que vimos, se baja la potencia, se escribe la base tal cual, pero se disminuye una unidad, un grado, esa potencia. Entonces ya, vamos a simplificar. Este 2 con este 1 medio dan la unidad, y entonces nos queda coseno de 2x sobre esto, quedaría 1 medio menos 1, quedaría a la menos 1 medio. Para que sea positiva, lo tengo que bajar. Seno de 2x a la 1 medio, positivo, y como no puedo dejar exponentes fraccionarios, entonces lo escribo en forma de raíz, recordando que el denominador es el índice de mi raíz. Y entonces ya me queda coseno de 2x entre la raíz del seno de 2x. Y si hacen y siguen
lo que yo les había dicho, que la derivada de una raíz es la derivada de su argumento entre 2 veces la raíz original. Este aplica si y solo si la raíz es una raíz cuadrada. Si no es una raíz cuadrada, entonces tenemos que hacer todo, pasarlo a su exponente fraccionario y aplicar este teorema. Muy bien, entonces, ¿cuál es la derivada del seno de 2x? Pues empiezo derivando su argumento. La derivada de 2x es 2 y la derivada del seno es coseno entre 2 veces la raíz del seno de 2x. Y entonces este 2 con este 2 se simplifican y llegamos justo al mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. ¿Ya vieron? Pero les digo, este teorema que les acabo de escribir solo aplica cuando tienen raíces cuadradas, pero usualmente considero yo que es lo que más aparece, raíces cuadradas. Muy bien. Entonces, para que practiquemos más este teorema, podríamos derivar a la tangente de 5x, por ejemplo, la raíz de la tangente de 5x. Entonces, como es una raíz cuadrada, les acabo de decir, simplemente derivamos a su argumento y lo dividimos entre 2 veces la raíz original. Muy bien. Entonces, para derivar la tangente de 5x, empiezo derivando de adentro hacia afuera. ¿Cuál sería la derivada de 5x? 5. ¿Y cuál es la derivada de tangente de u? Pues es la secante cuadrada de u, donde u es 5x. Y todo esto entre 2 raíz de tangente de 5x. Vamos a hacer otro más sencillo, por si no les ha quedado claro. ¿Cuál es la derivada de la raíz de x cuadrada más 2x más 1? Entonces, como es raíz cuadrada, entonces es fácil, solamente sería derivada del argumento, x cuadrada más 2x más 1, entre 2 veces la raíz original, x cuadrada más 2x más 1. Entonces, ¿cuál es la derivada del argumento? 2x más 2, entre 2 raíz de x cuadrada más 2x más 1. Como en el numerador ambas expresiones tienen como factor común al 2, lo factorizo, 2 que multiplica x más 1, entre 2 que multiplica la raíz de x cuadrada más 2x más 1. Y 2 entre 2 dan la unidad, entonces me queda simplemente x más 1 entre la raíz de x cuadrada más 2x más 1. Y ese es el resultado. ¿Ya vieron? Entonces, siempre que tengamos una raíz cuadrada, solo si es cuadrada, podemos evitarnos este proceso de convertirlo a un exponente fraccionario. Nos podemos evitar ese proceso, pues solamente recordando que siempre que sea una raíz cuadrada, su derivada va a quedar en el numerador la derivada del argumento y en el denominador, o sea, abajo, va a quedar 2 veces la raíz original. Entonces, si es raíz cuadrada, numerador, derivada del argumento, denominador, 2 veces la raíz original. Numerador, derivada del argumento, denominador, 2 veces la raíz original. ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí, sí, ya entendí. Perfecto, muy bien. Entonces copien esos y ahorita hacemos un poco más. Ya estábamos metiendo también derivadas de funciones trigonométricas, que la vez pasada también se los recordé. Entonces, por favor, copien.